Canarias intenta reactivar en Berlín, en Alemania, la llegada de turistas germanos, el segundo mercado del sector turístico canario. La guerra de Ucrania y la crisis económica, también energética, ha lastrado a uno de los clientes, el alemán, que más gasta en destino. Hoy empieza la ITB de Berlín con el objetivo de superar los más de 2.200.000 turistas alemanes que nos visitaron el año pasado. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En minutos vamos a hablar en directo desde Berlín con la consejera de Turismo, con Yaiza Castilla, que encabeza esa delegación canaria en la capital germana. Lo que quiere Canarias también es que la Unión Europea no grave con la tasa verde al queroseno las conexiones aéreas con nuestros principales mercados, los países europeos, de donde vienen nuestros turistas. Isaac Tacoronte, muy buenas tardes. De eso se ha hablado también en esta cumbre, esta reunión al más alto nivel de las regiones ultraperiféricas y que se sigue celebrando ahí en Tenerife. Isaac. Así ha sido uno de los asuntos que se han celebrado, como decimos, en esta segunda jornada de regiones ultraperiféricas, evitar que estas tasas de emisiones encarezcan el precio de los billetes entre Canarias y el resto de Europa. Pero no solamente de eso, también se ha puesto sobre la mesa el tema de la inmigración. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, exige una solidaridad real con la migración en toda Europa. Una solidaridad obligatoria por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea y que en la presente legislatura o mandato se apruebe definitivamente ese pacto de asilo y migraciones. Ya está en marcha, Silvia Mascareño, Madrid, el pleno donde se vota si se va a tramitar o no esa reforma express que pretende corregir las revisiones de sentencias por la ley del solo sí es sí. Sí, una reforma del Partido Socialista que saldrá adelante, salvo sorpresas, con el apoyo de los votos de la derecha y con el rechazo de Unidas Podemos. Se constata así la división en el seno del Ejecutivo, en el bloque de legislatura, y también se verá mañana en las calles en las manifestaciones del 8M. Por cierto, que el Congreso de los Diputados ha entregado ya a la policía el ordenador y el material que se encontró en el interior del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuente, tal y como pedía la jueza que instruye esta causa, que lo investiga como supuesto cabecilla del caso Mediador. Hoy vamos a hablar con el presidente en funciones del Club de Fútbol de Tetir, en Fuerteventura, beneficiario de varios pagos de empresarios implicados en esta trama. No dimos porque hubiese nada raro, nadie, porque entraron, como han tenido otro tipo de colaboraciones, con empresas dadas de alta y legales, y no teníamos por qué sospechar nada raro. La Policía Nacional ya investiga 2 denuncias por presuntos abusos sexuales a inmigrantes que están acogidos en el campamento de las Raíces en Tenerife. Una noticia destapada por los servicios informativos de Televisión Canaria desde este pasado sábado. La ONG que gestiona este campamento confirma que sí que tienen constancia de lo que ha ocurrido. Cuando nosotros los atendemos, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y es cierto que se dan este tipo de situaciones. Me escondí para escuchar a ver qué es lo que le decía uno de las personas que venían caminando para entrar al centro, y le ofrecía mechero a cambio de una felación. Su discapacidad no le ha supuesto un obstáculo para poder cumplir sus sueños. Echedein Moreno es un joven escritor canario, acaba de publicar su segundo libro, Con Nervio Séptimo se titula. Así apuesta por poner en valor a todas las personas, independientemente de que, como su caso, tengan alguna capacidad distinta al resto. Buenas tardes. El tiempo mañana cambiará poco en las islas. Vamos a poder disfrutar en todo el archipiélago de horas de sol. También veremos algunas nubes de tipo alto. Se pueden formar algunas de evolución en puntos del interior de las islas de mayor relieve. Y la temperatura máxima mañana superará los 25 grados. El turismo alemán fue el que de manera más rápida y eficaz se recuperó después de la pandemia, pero también quedó muy tocado por la guerra de Ucrania y también la crisis energética a nivel mundial. Alemania es el segundo país emisor de turistas para Canarias, que acude hoy, además, a la Feria Turística de Berlín, una de las más importantes del mundo, para intentar reanimar el ritmo de las reservas.
Los alemanes que llegan al archipiélago permanecen un mínimo de 11 días, mientras que el resto de turistas no supera los 9. Además, se gastan unos 1.500 euros en su estancia, una cantidad solo superada por los nórdicos. Los alemanes también se diferencian por explorar las islas por su cuenta, disfrutar de la gastronomía y de los deportes acuáticos. Son los principales turistas de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma que acuden desde este martes a la ITV de Berlín, junto con el resto de las islas y un centenar de empresas canarias con el propósito de terminar de recuperar este destino emisor. Si los alemanes superan el temor a la crisis energética y financiera que sobrevuela Centroeuropa, el ritmo de reservas sin duda se va a incrementar. Aún falta que vuelvan un 15% de ellos. El principal reclamo sigue siendo que cuando Berlín está lluvioso y con 4 grados de temperatura, en Canarias los termómetros marcan 22. Bueno, y esos 22 grados vamos a exhibirlos ahí en Alemania. Yaiza Castilla, Berlín, muy buenas tardes. Encabeza usted la delegación de Canarias. Cuéntenos, consejera, ¿qué le ha pasado al turista alemán? Estuvimos ya en Londres, en la World Travel Market, pero el turista alemán que no termina de recuperar las cifras al menos de pandemia. Muy buenas tardes. Bueno, pues en el 2022 recuperamos este mercado en un 85,8%. Va un poco más lento que el resto de mercados. En algunas ocasiones, como bien sabemos, en la pandemia se colocó por encima incluso del primer mercado nuestro, el británico, cuando aquel tenía muchas restricciones, pero bueno, sí que es cierto que ha costado más esa recuperación, cuesta más por su cercanía al conflicto bélico y por las consecuencias económicas que tiene sobre sus ciudadanos. No obstante, todos los datos de encuestas que tenemos realizadas recientemente por estudios de marketing propios del país alemán respecto a la tendencia de viajes, los alemanes tienen una intención de viajar, está entre la segunda tendencia más importante para ellos para gastar su dinero después de la comida, con lo cual que esto es fundamental, y la mayor parte también es muy importante de la otra tendencia, es que están deseando no solo viajar, sino que necesitan viajar en el año 2023, y con estas ganas es con la que venimos aquí a la ITV para reforzar este mercado alemán que va a tener muy buenas previsiones para el próximo invierno. Efectivamente, consejera, al alemán le gusta muchísimo, casi tanto como comer, viajar, y le gusta mucho Canarias, pero necesitan plazas aéreas para llegar hasta aquí. ¿Cómo está la situación? Supongo que las reuniones con los turoperadores darán algún resultado. ¿Conectados? ¿Cómo está la conectividad de Canarias? Bueno, ahora mismo está conectada, obviamente no la tenemos toda recuperada, estamos en esas negociaciones y en esas reservas que, como bien indicas, tienen ellos que observar una demanda para progresivamente incrementar. En el día de ayer nos reunimos con TUI, que como bien saben es el operador turístico más importante del mundo y que juega un papel fundamental para las Islas Canarias. Nos avanzaban que si bien en verano se incrementaría, pero ahí tenemos más destinos competidores, lo sabemos, somos conscientes, sí que para la etapa ya de invierno 2023-2024 íbamos a tener muy buena conectividad, o las previsiones así se estaban pues produciendo, y también el ritmo de reservas más lento, pero que ellos confiaban en que se pudiera recuperar el mercado alemán en su plenitud, y si no, en cuanto a número de turistas, lo que más nos importa ahora mismo es la facturación que realmente dejan estas personas en Canarias, que como bien saben es un turista que nos interesa mucho por su mayor capacidad de gasto, por su mayor estancia y porque redistribuyen el gasto de todo lo que es la visita turística en todas las islas y en todas las áreas de posibilidades de crecimiento económico en el archipiélago. La tasa verde al queroseno, algo muy de la Unión Europea, que se quiere que Canarias al menos no la aplique tampoco en las conexiones entre Canarias y los países europeos de donde vienen nuestros clientes. La Unión Europea, Bruselas, no entiende muy bien esta postura que hoy ha vuelto a defender el presidente de Canarias aquí, precisamente en el foro de las RUP. Bueno, efectivamente tenemos que luchar porque se nos exceptúe, pero también tenemos que luchar porque se nos exceptúe de una forma coherente en el siguiente sentido, ¿no? Es decir, tenemos que dar pasos avanzados hacia la sostenibilidad. Creo que en Canarias, en el ámbito del sector turístico y también en otros, pero especialmente en el sector turístico, y además Alemania es muy sensible también a este aspecto, fundamental también en todas las negociaciones, pues damos esos ejemplos con acciones, ¿no?, vinculadas a la eficiencia energética y a la sostenibilidad. En la Consejería de Turismo hemos desarrollado un master plan de acción con 220 medidas, pueden ser muchas más, pueden ser nuevamente reformadas
formuladas con dinero de los Next Generation para subvenciones a eficiencia energética, a los alojamientos turísticos, también a los establecimientos turísticos no alojativos, por ejemplo, restaurantes o cafeterías que quieran mejorar esa eficiencia energética. Tenemos otra por importe de 9 millones de euros. Es decir, hay que mostrar, a la vez que se lucha por esa excepción a la tasa verde, que inicialmente, pues bueno, espero que en breve pues se empezará a debatir, pero también tenemos otra decisión casi inminente que se aprobó en pasado diciembre, que es el derecho del comercio de emisiones, que en caso de que solo ahora mismo estamos exentos lo que es los vuelos entre Canarias y la península, pero no con el resto de países europeos. Esto es muy importante, podemos conseguir una excepción hasta el año 2027, hay que pelearla, pero como digo, pelearla con coherencia, porque no puede ser que nos vengan los peores aviones a Canarias, sino todo lo contrario. Queremos avanzar hacia la sostenibilidad y en ese compromiso también, pero si se nos grava más aún lo que es la conectividad, por donde entra nuestra fuente de ingresos para todos los canarios, dejaremos de ser pues competitivos respecto al resto de operadores y de competidores que ya de por sí ahora mismo tenemos desventajas competitivas con otros países para el verano, por ejemplo, sin ir más lejos, porque no tienen esos pagos de más, por así decirlo, a partir de enero del 2024. En el año 2027 entra el régimen mundial que se llama CORSIA, ahí no podremos luchar desde nuestra fuerza de región ultraperiférica, y creo que aprovechando la presidencia de la RUP, aprovechando nuestra condición de RUP, aprovechando que Islas Canarias está apostando a favor de la neutralidad climática, no solo con palabras, sino con acciones y con hechos constatables, creo que tenemos todo para poder conseguir la excepción. Le hago una petición muy brevemente para una respuesta para estas dos preguntas, por lo importante que es la conexión aérea, consejera, porque estamos fuera de tiempo, pero preocupa, hay motivos para preocuparnos por la privatización que está sobre la mesa de aeropuertos tan importantes como Tenerife Sur, hablo de la Torre de Control y Aeropuerto de Gran Canaria, y sobre todo por la reciente compra de Air Europa, una de las aerolíneas por parte de IAG, de Iberia, que conectan Canarias con la península, y pensando también en el mercado del turista peninsular. Bueno, respecto a la compra de IAG y respecto a Europa, Iberia, ellos han incrementado, pues estaban en el 50 y pico por ciento a un 70 y pico por ciento, ¿no? La mayor parte con el hub de Madrid. Hablo de las conexiones con Canarias. Ocupa, de momento no nos preocupa. Falta todavía casi un año y medio. Se han puesto en contacto con nosotros los directivos de las compañías para trasladarnos que todavía falta la autorización final de la comisión, que su apuesta por Canarias sigue adelante, pero nosotros como defensores del interés general y de que esas conexiones sigan existiendo y de que sean competitivas y de que sean a buenos precios, ¿no? Para los canarios también y para las personas que nos vienen a visitar, estaremos muy vigilantes de la evolución y también de la materialización, ¿no? De finalmente si ese acuerdo se aprueba y sale adelante de lo que puede suceder. Ahora mismo, dentro de un año y medio, tenemos una programación, la apuesta es muy fuerte, no va a haber cambios de momento a corto plazo, con lo cual que estaremos muy vigilantes y por supuesto en conexión directa con estas aerolíneas y el operador IAG, porque al fin y al cabo siempre hemos estado en esa conexión y ahora no va a ser menos, todo lo contrario. Respecto a la privatización de las torres de control, pues también hay que estar muy expectantes. Hemos tenido ejemplos ya en los aeropuertos de la privatización de recursos públicos que al fin y al cabo nos hacen incidir menos en las decisiones que se toman al respecto, infraestructuras fundamentales y críticas para nosotros que nos pueden hacer perder competitividad y también condiciones, ¿no? de determinados derechos para los canarios y canarias. Por lo tanto, hay que estar muy vigilante de cómo en caso que se vaya a producir esa privatización, cómo se va a hacer, qué condiciones se van a exigir, y yo creo que Canarias debería de exigir determinadas condiciones para asegurarnos cosas que ya nos ha pasado con otras privatizaciones y que no me gustaría ver en el futuro. Pues Yaiza Castilla, consejera de Turismo, que encabeza la delegación canaria, muchas gracias, auf Wiedersehen, como dicen los alemanes, y mucha suerte en esta campaña ahí en Berlín, tan importante para la economía de Canarias. Gracias por atendernos aquí en Televisión Canaria. Hablábamos con la consejera de la tasa verde al queroseno, que en Canarias no se aplique este impuesto especial para vuelos que nos conectan con Europa. Puede evitar, por ejemplo, que los billetes suban de precio. Y eso es lo que ha vuelto a pedir hoy el presidente de Canarias, Isaac Tacoronte, dentro de ese foro, de esa reunión de la RUP que tiene lugar ahí, Isaac, en Tenerife.
Así es, ha sido uno de los asuntos que se han abordado en esta segunda jornada, donde 30 representantes de 18 países han puesto sobre la mesa cuáles son las necesidades reales de las regiones ultraperiféricas, regiones como el archipiélago. Entre los temas abordados, el turismo sostenible y, dentro de las energías limpias, energías verdes, lo que comentabas anteriormente, la necesidad de que las tasas de emisión no encarezcan los billetes aéreos entre Canarias y el resto del continente europeo, donde llegan principalmente los turistas al archipiélago. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también ha aprovechado su intervención de balance de estos 2 días para pedir una solidaridad real respecto a la migración en todo el continente europeo. En definitiva, que la lejanía del archipiélago y la renta per cápita inferior de sus ciudadanos se tengan en cuenta en Canarias para precisamente cubrir las necesidades de sus habitantes. Este martes se celebraba la segunda jornada del primer encuentro internacional de las regiones ultraperiféricas bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, en las que se han analizado las singularidades de estas regiones alejadas del continente y se ha hablado de la importancia de la cohesión. La política de cohesión es el pegamento que mantiene la Unión Europea unida y hay que hablar ahora sobre ese futuro. Una Europa sin cohesión es una Europa sin futuro. El presidente de Canarias hacía balance de lo que han supuesto estas jornadas en las que se ha hablado de energías sostenibles, política agraria común, de la importancia del turismo y del objetivo 55. Es ese marco legislativo que habla de tasar, de poner tasa a la conectividad aérea y también marítima. La política migratoria común también ha copado el debate estos días. Torres pide solidaridad entre todos los Estados miembros de la Unión Europea y que en la presente legislatura o mandato se apruebe definitivamente ese pacto de asilo y migraciones. Y se ha llevado a cabo la revisión de la estrategia para las regiones ultraperiféricas. Se da una respuesta adecuada, que hay que estar también revisándolo de manera permanente a las regiones ultraperiféricas. Están viendo ahora mismo la señal en directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados en Madrid, cuyo pleno ha empezado hace apenas media hora y que hoy llama la atención de todos por la foto que puede salir de una votación que va a escenificar la división que hay dentro del Gobierno de España sobre un asunto en concreto. El proyecto de ley del derecho a la vivienda, donde... Ese asunto concreto que se sigue discutiendo ahí en la Cámara Baja es la revisión que proyecta el Partido Socialista de esa ley conocida como del solo sí es sí y que ha provocado en los últimos meses centenares de revisiones de sentencias por agresiones sexuales. El PSOE lleva a ese pleno una modificación que aspira a frenar esa revisión, Silvia Mascareño, pero lo que queda es el desacuerdo de 2 socios de gobierno en esa manera de modificar la ley. Hoy vamos a ver votar juntos a formaciones, Silvia, muy dispares en lo político. Sí, sin duda esa será la imagen del día, esa votación de la iniciativa presentada en solitario por el Partido Socialista para reformar la ley del solo sí es sí, que salvo sorpresa saldrá adelante, pero gracias a los apoyos y a los votos de la bancada de la derecha, es decir, de PP, de Ciudadanos, de Vox, también del PNV y de Coalición Canaria, y a pesar del rechazo no solamente de Unidas Podemos, sino también de algunos de sus habituales socios parlamentarios, entre otros Esquerra y Bildu. Se constata así no solamente la división en el seno del Ejecutivo, sino también el bloque de legislatura. Todo eso lo veremos aquí en el hemiciclo esta tarde, aunque hay que tener en cuenta que lo que hoy se debate en esta Cámara es solo el primer trámite parlamentario, la toma en consideración de esa reforma que el Partido Socialista asegura que será quirúrgica. Lo que este martes se vota en el Congreso es la toma en consideración de la propuesta socialista para reformar la ley del solo sí es sí, una iniciativa que persigue aumentar entre 1 y 2 años las penas mínimas o máximas en los supuestos más graves. Esa toma en consideración se abre a recuperar el marco penal anterior a partir del momento en el que se apruebe de forma definitiva. No se trata de con quién votamos, sino para quién votamos. La votación va a ser clave porque va a significar una disensión entre los 2 socios de gobierno. Unidas Podemos ha reiterado esta mañana que va a votar en bloque contra la reforma socialista. Es una imagen terrible que esta tarde
la bancada de la ultraderecha, la bancada del Partido Popular, se vaya a levantar a aplaudir. Respecto al resto de socios parlamentarios habituales, la votación de esta toma en consideración contará con el voto a favor del PNV. Mientras tanto, Esquerra y Bildu se debaten entre la abstención y el no, aunque lo dirán en el debate. Al otro lado de la bancada se encuentran Vox, que no se opondrá, aunque tampoco ha aclarado el sentido de su voto, y el Partido Popular. Haber escuchado las advertencias sobre el efecto que iba a tener la reforma del solo sí es sí, y por tanto, de esa escucha que no se hubiera llegado a aprobar. Vox no se opondrá y en las próximas semanas presentaremos las enmiendas necesarias para modificar el Código Penal. Igualmente, desde dentro del Ejecutivo, algunos de sus miembros aún ven margen para un acuerdo entre PSOE y Podemos. Los próximos días serán decisivos para saber si se abre la posibilidad a una negociación. Y con esas diferencias sobre la mesa se ha reunido hoy el Consejo de Ministros para aprobar, tal como anunció Sánchez el mismo este fin de semana, el anteproyecto de ley de representación paritaria, que en la práctica supone establecer al menos un 40% de mujeres en los órganos de decisión, desde las grandes empresas al Consejo de Ministros, pasando por los procesos electorales a través de listas cremalleras en las que se alterne un hombre y una mujer, y quien no la cumpla tendrá multas. Aquellos que no creen en la igualdad tengan la obligación de contar con el mismo número de mujeres que de hombres para que esa perspectiva, la de las mujeres, se incorpore a todas las decisiones, también a la de los órganos de gobierno. Que rompe el techo de cristal en el ámbito público y privado y consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa y de solidaridad con los pueblos que sufren la guerra de la intolerancia. La plataforma feminista de Tenerife ha convocado una manifestación que va a partir de la Plaza Weyler, en la capital tinerfeña, y donde además van a promover el cambio de nombre de algunas de las principales calles de la capital tinerfeña. Aprovecharemos para renombrar simbólicamente dichas calles de acuerdo con conceptos feministas. Queremos llamar a la calle del Pilar, calle de los derechos sexuales y reproductivos, a la calle Méndez Núñez, Feminismo sin Fronteras. La explotación sexual mantiene las cifras de sus víctimas, las registradas en los últimos meses, pero cambia las formas, las maneras que tiene el sistema prostitucional, que se ha trasladado ahora a los pisos privados y también a las plataformas de Internet, lo que invisibiliza más a las mujeres y hace también más vulnerables a las víctimas. Tanto las ONGs como los cuerpos policiales tratan ahora de adaptarse a este cambio en el método que usan los proxenetas. El sistema prostitucional se ha trasladado a las plataformas de Internet y a los pisos privados, un cambio que invisibiliza aún más a las mujeres prostituidas y las vuelve más vulnerables. Hace más difícil la averiguación de su paradero. Mueven a estas mujeres de club en club o de piso en piso, para eso mismo, para que la mujer esté aún más aislada de la sociedad, que no pueda generar un vínculo con el lugar donde se encuentra, ningún arraigo. Hemos detectado tanto víctimas extranjeras como víctimas españolas. La tercería locativa es una figura jurídica que persigue el lucro de los que facilitan pisos a proxenetas para prostituir a mujeres, una figura que finalmente no se incluyó en la ley del solo sí es sí a pesar de las peticiones. Y ese traslado del sistema prostitucional a los espacios privados también dificulta la investigación. En primera instancia tenemos que detectar el piso. Ya incluso habiéndolo detectado, pues en principio carecemos de la labor inspectora, de poder hacer inspecciones, ¿no? como hacemos en los locales abiertos al público. Los cuerpos policiales tratan de adaptarse, por ejemplo, con patrullajes informáticos. Son las agentes las que trabajan con las víctimas para generar más confianza, pero en la explotación sexual también es fundamental la colaboración ciudadana. Las denuncias en este buzón de la Guardia Civil son anónimas y los testigos pueden acogerse a protección. Vamos a ocuparnos ahora del caso Mediador, del que seguimos conociendo detalles del sumario. Antes, con la última hora que nos lleva de nuevo al Congreso de los Diputados, Silvia, porque la jueza había pedido, lo había solicitado en un auto, todo ese material que quedó en el despacho del exdiputado socialista y supuesto cabecilla de esta trama. Sí, y ese registro puede producirse en cualquier momento, una vez que la presidenta de esta Cámara, Meritxell Batet, ha autorizado a la policía a entrar
en el despacho del exdiputado Bernardo Fuentes, despacho que permanece cerrado desde que Fuentes abandonara esta Cámara. El objetivo es requisar cualquier dispositivo que pueda dar pistas sobre el modo de actuar de la presunta trama corrupta. 5.000 euros mediante transferencia bancaria para empezar a hablar. Este era el primer pago necesario que los cabecillas de la trama exigían a las empresas. En este punto, el mediador iba preparando e instruyendo a los empresarios sobre cómo debían efectuar los pagos para obtener beneficios. Los conseguidores, el exdiputado, el general de división y el director general de ganadería. Se constatan negocios con Alberto Montes de Oca, de la quesería Montes de Oca, María Inmaculada Roca y Esteban Banús, de la marca Láctea Sandra, y Julián Santabárbara, de Queso Rosa de la Madera, pero también con los empresarios de la península Juan Antonio Bautista, de Cleanergetic Insular, y José Santiago Suárez Esteve, alias José Drones. Esos negocios nunca prosperaron. El asesor me pide factura y no puedo contarle mentiras. Voy a hablar con Juan Bernardo y que cancele la sociedad. No hay nada justificado, el dinero lo he mandado para un negocio que no existe. Pero en casos como el de Montes de Oca, que llegó a pagar 24.000 euros, hubo consecuencias. Me has engañado, tengo que devolverlo todo. Además de estas empresas, el sumario señala que se han detectado otras, también más cargos políticos que estarían ayudando a la organización. Bueno, dentro de toda la instrucción larga de este caso mediador, aparece el Club de Fútbol Unión Tetir, del que era presidente hasta hace una semana apenas el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. El club deportivo, que fue beneficiario de al menos 3 pagos de empresarios implicados en esta trama, se desvincula, hemos hablado con ellos hoy, de cualquier hecho ilícito y han puesto las cuentas, también la contabilidad del club, a disposición de la jueza. Hasta 15.000 euros ingresaron distintos empresarios vinculados al caso mediador al Club de Fútbol Unión Tetir. Desde el club nunca sospecharon de la procedencia del dinero. No dimos porque hubiese nada raro, nadie, porque entraron, como entran otro tipo de colaboraciones, con empresas dadas de alta y legales y no teníamos por qué sospecharnos. El destino de las donaciones, aseguran, se puede justificar. Esos 15.000 euros se destinaron a actividades propias del club, es decir, gastos diversos, que podían ser de material deportivo, de agua. Si alguien sospechaba del presidente, que en este caso nosotros no, porque no había ninguna maniobra rara, él solo no podía hacer ningún movimiento de la cuenta. Un escándalo que salpica de lleno a un club con 10 años de historia que teme las consecuencias para los más de 100 niños y niñas que se forman en el fútbol base. Somos una pequeña familia, tanto el club como el pueblo son pequeños y ha sido un golpe duro, ¿no? Vamos a ver también con respecto a los futuros patrocinios el día de mañana. De momento se han puesto a disposición de la justicia para colaborar en lo que sea necesario y han anunciado una auditoría de todas sus cuentas desde 2019. Pues el presidente de Canarias ha anunciado hoy la celebración, será el próximo martes en el Parlamento Canario, de un pleno extraordinario a petición tanto del propio gobierno como del resto de grupos políticos, para explicar la situación en la que se encuentra esta investigación del caso mediador. Explicar lo que se está realizando con respecto a este caso, lo que nos ha requerido el juzgado, lo que se ha remitido al juzgado y las valoraciones de todas las formaciones políticas. En esto, vuelvo a repetir, absoluta colaboración con la justicia. Se nos ha requerido los expedientes, se les han enviado. Vuelvo a repetir mis palabras: aquel que haya incumplido la ley, que caiga todo el peso sobre el mismo. Bueno, eso será el próximo martes. Hoy también hemos conocido Patricia Santana, que se está investigando en Tenerife. Esto es otro asunto, nada que ver, a otro mando de la Guardia Civil por posible corrupción. Pues sí, el juzgado número 3 de Valencia investiga desde hace aproximadamente un año al teniente general Pedro Vázquez Jaraba, ya en la reserva, y a otras 3 personas, 2 serían miembros de su familia y otros un constructor, un empresario de la construcción, por supuestas irregularidades a la hora de contratar obras menores en más de 10 cuarteles de la Guardia Civil de todo el país, de toda España. Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga también este caso y ha sido enviado un interventor desde Madrid para controlar las cuentas. ¿Por qué, Paco Luis, tú aclarabas que son 2 casos distintos, pero por qué se relaciona o se podría relacionar con el caso mediador? Porque ese empresario figuraría en ambas presuntas tramas corruptas. Este caso del que estamos hablando ahora está en su fase inicial, por lo que todavía ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.
Y el presidente del Partido Popular aquí en Canarias, Manuel Domínguez, ha presentado su candidatura a la presidencia del gobierno canario a los vecinos del Hierro, a los que ha expuesto las principales propuestas de su formación para la isla. Decirles cuál es nuestro contrato con ellos, porque este documento no es un panfleto publicitario, es un documento que lleva un compromiso firme con los herreños, habla de sanidad, habla de la conectividad, habla de la economía o habla también de la vivienda. Hablamos ahora de la justicia, porque a punto de cumplirse 2 meses de la huelga de letrados de la Administración, vuelven a la calle para pedir que se cumplan los acuerdos alcanzados en 2022. Aseguran que no van a modificar sus peticiones, tal y como les ha sugerido la ministra de Justicia, Pilar Llop. Desde el 24 de enero se han suspendido 12.000 juicios y vistas y diligencias en toda Canarias, y hay paralizados ahora mismo 9 millones de euros en las cuentas de los tribunales. En Gran Canaria, en el pueblo de Cardones, en Aruca, su centro de salud ha abierto sus puertas con 9 meses de retraso después de unos trabajos. Un consultorio moderno que ahora cuenta con 2 efectivos sanitarios más y con sala de extracciones, lo que va a evitar que los pacientes tengan que trasladarse a Arucas para las analíticas. Hoy lo inauguraba el consejero de Sanidad, que ya ha anunciado que el símbolo franquista que preside la fachada de este edificio del consultorio dice que va a ser retirado. Este símbolo que está aquí, que ahora mismo me lo estaba comentando el alcalde, que parece ser que habían comunicado a la Dirección de Patrimonio, que es la que siempre recibe este tipo de inmuebles, pues esta, digamos, anomalía histórica, evidentemente la quitaríamos, por supuesto. Los virus respiratorios llevan 3 años sin responder a los patrones habituales que habían seguido durante décadas. En Canarias, como en el resto del país, hay un incremento de contagios de gripe ahora mismo, sobre todo menores de 15 años. La segunda ola de gripe está afectando a España, sobre todo a menores de 15 años. La conocida como segunda onda también ha llegado al archipiélago, eso sí, en menor medida debido a nuestra climatología. Sostienen que los síntomas están siendo menos severos debido a la franja de edad de la mayoría de afectados, pero sí se están vendiendo más medicamentos en la farmacia. Sostienen los expertos que esta gripe está siendo poco habitual, a destiempo, y también que nos está llevando unos patrones conocidos, ya que ya no tenemos las medidas de protección que teníamos hace 1 año, hace 2 y hace 3 por el COVID-19. Al quitarnos las mascarillas, esto ha significado que todos los casos de gripe que no hemos tenido durante la pandemia vuelvan a reaparecer. Es decir, la gripe vuelve a ocupar su espacio. Y esto es lo que está significando. Ahora bien, este espacio lo está ocupando de manera diferente a la que tenía antes de la pandemia. Que habían coches que se alejaban del centro, digamos, de las afueras del campamento. Y los propios chicos nos contaban pues que les ofrecían drogas, que les ofrecían alcohol, o que les habían metido mano, que les habían dicho que les lavaban la ropa o les compraban un pantalón a cambio de algún tipo de acto sexual. Le ofrecía mechero a cambio de una felación. Y se lo decía tal cual. Las matrículas de sus coches, tenemos fotos de su cara, tenemos muchas cosas. Bueno, ya es Lucía, la acaban de ver, es una de las voluntarias que ha ayudado a sacar a la luz la situación de presunta explotación sexual en el entorno del campamento de las Raíces, que está en Tenerife, noticia que, por cierto, les veníamos contando nosotros desde el pasado sábado aquí en los servicios informativos. La Policía Nacional ya está investigando 2 denuncias sobre la mesa y el diputado del Común se va a reunir este viernes con los voluntarios que conocen la situación. Y es cierto que se dan este tipo de situaciones. La responsable de ACSEN en Canarias reconoce que desde el primer momento tenían conocimiento de la situación de presunta explotación sexual en el entorno del campamento, aunque no confirma si se había presentado denuncia. Nuestra competencia en la intervención es saber que esta realidad existe, que la trata existe, que los delitos existen, y es atender a los chicos para que se detecten ellos también
y evidentemente para que sepan que van a ser atendidos. Al tener conocimiento de esta alarmante noticia, lo que he hecho es abrir una investigación de oficio para corroborar si es cierta o no, y a continuación lo que haré en su caso será trasladarlo al Defensor del Pueblo de España, ya que es una instalación que corresponde a la Administración General del Estado y es al Defensor del Pueblo al que le corresponde tramitarla ante el Ministerio del Interior. El diputado del Común se reunirá el próximo viernes con los voluntarios que han sacado a la luz la denuncia de explotación sexual a personas migrantes. Son imágenes captadas por el dron de la policía local de Llanes a Lanzarote que permitieron localizar y rescatar a 2 senderistas perdidas en el monumento natural de los Ajaches. Una herramienta muy eficiente para localizar a personas perdidas en áreas de acceso complicado, optimizando recursos y sobre todo ganando mucho tiempo. Y esta mañana un coche impactó contra una moto, ahí la tienen, en una de las principales arterias de acceso desde el sur hasta la capital tinerfeña. El conductor del turismo saltó una doble línea continua y giró en un sitio que no está permitido. La motorista, una mujer de 50 años, ha sido trasladada con pronóstico reservado hasta un centro hospitalario. En la vía se produjeron importantes retenciones. Y hay 5 personas que están siendo investigadas ahora mismo en Gran Canaria tras incautar más de 16.000 artículos falsificados que podrían tener un valor en el mercado de 5 millones de euros. La operación fue realizada por la agencia tributaria en colaboración con la Policía Canaria, la autonómica, y agentes de la Policía Local de Agüimes. Se realizaron registros en 2 naves en el polígono de Arinaga, en el sureste de la isla. Bueno, otra investigación. Agentes de aduanas han apresado en alta mar a 2 barcos que transportaban distintas cantidades de droga. Lidia Lorenzo con los datos. 2 veleros con droga han sido interceptados al sur de Tenerife por agentes de vigilancia aduanera. Escoltados por 2 patrullas de aduanas, han llegado hasta este puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde están siendo ahora mismo registrados. Por el momento hay 2 personas detenidas. La investigación la lleva la Policía Nacional y se ha decretado el secreto de sumario. Ya se lo adelantábamos ayer que 2 agentes de la Policía Nacional en Arrecife, en Lanzarote, salvaron la vida de un pequeño de 3 años que entró en parada cardiorrespiratoria cuando estaba en un restaurante con sus padres. Hoy hemos podido hablar con uno de los salvadores del pequeño, Neysan. La casualidad o el destino hizo que Antonio y Fran, 2 agentes de la Policía Nacional de Arrecife, estuvieran patrullando el pasado 16 de febrero por el entorno del islote de La Fermina. En ese momento, un grito llamó su atención. El camarero de la zona de restauración del lugar pues sale gritando que hay un niño inconsciente, que se muere. Segundos después vemos a la familia, ¿no? A la madre con el niño en brazos. Se trataba de Neysan, un niño de 3 años que se encontraba con sus padres en la cafetería del lugar. Estaba inconsciente, no tenía respuesta a ningún estímulo y con una respiración muy entrecortada. De inmediato los agentes activan a la ambulancia, pero en ese momento toman una decisión vital para la vida del menor. Ya una vez que vemos ya al menor, sí es cuando ya decidimos trasladarlo nosotros. Escasos metros antes de entrar al hospital, el menor entró en parada cardiorrespiratoria, pero gracias a la labor de los sanitarios lograron reanimarlo. Un momento que nunca olvidarán. Cuando el padre sale y nos comunica que el destino, gracias a Dios que aparecimos, porque si no, nunca se hubiese sabido qué podría haber pasado, ¿no? La cara más amable es esta, el reencuentro entre Neysan y sus salvadores. Fue un momento muy especial, la verdad. Le hicimos una entrega de una placa conmemorativa en la que poníamos que era el comisario, jefe de la comisaría, para que el niño pues se fuese contento. Le entregamos una gorra, vio todas las instalaciones. El municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife, acoge entre hoy y mañana el primer foro internacional sobre basuras y economía circular en territorios insulares como el nuestro. Este congreso, organizado por el Gobierno canario y también la Asociación Española de Basuras, va a abordar el grave problema de los residuos en el ámbito local desde distintos ámbitos. Este Foro Internacional de Basura Marina es el primero de esta tipología que se celebra en Canarias y reunirá en Tenerife a diversos expertos internacionales que compartirán sus experiencias sobre la temática. Durante este martes y miércoles se llevarán a cabo charlas y conferencias en las que se intentará dar lugar a soluciones para acabar con la proliferación de residuos desde un punto de vista insular. Estas actividades no solo estarán abiertas a los expertos, sino también a la ciudadanía, para cumplir con el objetivo de dar lugar a unos océanos más limpios, implicando a todos los agentes sociales. Es probable que la vida marina en el último cuarto de este siglo desaparezca.
Las previsiones a nivel global para las especies marinas no son favorables. En el caso de Canarias, junto a cuestiones como la subida del mar o el calentamiento global, preocupa la proliferación de basura. No solo es el problema de los residuos que generamos en el territorio, sino también el problema de los residuos que se generan en los distintos puntos del planeta, que terminan, parte de ellos, confluyendo en Canarias. El Foro Internacional sobre Basuras Marinas y Economía Circular, primero que se celebra en las islas, intentará buscar claves para revertir la situación. El objetivo no es limpiar toda la vida las playas de Canarias, el objetivo es que deje de llegar basura y para eso necesitamos saber qué es lo que llega y de dónde llega. Tenemos etiquetas del bogavante de Canadá, tenemos diferentes artes de pesca pues de África, prácticamente toda la línea de marea de la costa de Canarias está marcada por plásticos, ya sea micro o macro. Esta limpieza debe ser una cuestión general, ya que lo que ocurre en cualquier territorio, por alejado que esté de nuestras costas, nos acaba repercutiendo. Lo que está ocurriendo en la Antártida es que se están batiendo récords estos últimos años constantemente, que nos da escenarios que recomiendan una actuación importante, concienciada y sobre todo urgente. El foro intentará sentar las bases de esta actuación urgente partiendo desde la solución, conseguir unas islas libres de basura marina, ya que solo así podremos tener un futuro limpio. Van a ver un bólido surcando de nuevo el cielo en Canarias sobre las 9:30 de anoche. Así lo vio una familia de Gran Canaria. Todos estaban cenando justo cuando ese brillo de esa bola de fuego llamó su atención. Hemos consultado con la cámara de seguridad y pudieron constatar que les acababa de sobrevolar un meteoro, uno de los 116 que, como este, han sido detectados en lo que llevamos de año aquí en España. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha dado a conocer el proyecto de la nueva zona de esparcimiento vecinal en la zona del Calvario. Mónica Darias. Se abre el proceso de licitación de la nueva zona de esparcimiento de los barrios del municipio de San Sebastián de la Gomera, del Calvario, Las Galanas y La Cañada del Herrero. Un espacio de 1.900 metros cuadrados que albergará un parque infantil y una zona de entrenamiento físico pensada para todos los públicos en una estructura distribuida en 2 plantas y que constará con un elemento imprescindible en la instalación de una cabina de aseo público. Una obra para la que se invertirá 1.100.000 euros del presupuesto municipal obtenido del remanente de 2021. Un municipio que estamos comprometidos con el bienestar de la población, con la salud y en este sentido pues habilitar instalaciones, tener equipamientos que beneficien, que estén en las proximidades de las casas de cada uno de los vecinos, en cada uno de los barrios, yo creo que beneficia indudablemente la salud y la calidad de vida. Y aumenta el presupuesto de la capital Gran Canaria. El municipal para este 2023 supera los 635 millones de euros, la cifra más alta en la historia de la ciudad. Hay un incremento del 31% respecto al último ejercicio. Partidas como la de limpieza suman 63 millones, servicios sociales superan los 42, suben ambas un 15%. El capítulo de inversión se mantiene estable, como el año pasado va a rondar los 76 millones de euros. Los ciudadanos, de forma clara, van a poder decir que con este presupuesto van a vivir mejor, como ya vive mejor que en el 2015, y van a ver que la trama urbana de la ciudad sigue mejorándose, rehabilitándose lo que estaba degradado y teniendo nuevas infraestructuras que sean un ejemplo más allá de nuestra frontera, ¿no? Siguen avanzando las obras de la Metro Guagua. A partir de las 10 de esta noche se va a cerrar al tráfico el acceso de la autovía Gran Canaria 1 con Luis Morote, en la capital Gran Canaria. Esa actuación va a obligar a desviar temporalmente las líneas 19 y 20 para la construcción del paso subterráneo de la Metro Guagua. Este cierre no va a afectar al tránsito de vehículos en las inmediaciones del Parque Santa Catalina. El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria compra nuevos equipos de protección individual. De aquí a mayo van a recibir casi 14.000 unidades entre botas, verdugos y también trajes. Para esto se ha necesitado tomar la medida a 190 bomberos, dando lugar a 50 tallas para que se ajusten al máximo a cada persona. Entre los EPIs destaca este traje para intervenir en las altas temperaturas que se alcanzan en el interior de un incendio. Los trabajos para restaurar el primer monumento civil de Canarias ya han comenzado. Se trata de la escultura del padre Manuel Díaz, que está ubicada en la Plaza de España, en la capital palmera. Es la primera vez que se va a intervenir desde que fuera trasladada en el siglo XIX.
Es la fotografía que en 1897 anunció el montaje de la escultura del padre Manuel Díaz junto a la iglesia del Salvador en Santa Cruz de la Palma. 126 años después se trabaja para neutralizar la oxidación y proteger el bronce dañado por los efectos de la lluvia y el sol. Tiene muchos lavados y después, aparte de eso, tiene la acumulación de esos lavados, toda esa erosión, todas esas concreciones se han ido acumulando en todos los huecos. Entonces ha perdido volumen, tiene alguna fractura también, alguna grieta. Un trabajo que ensalza una figura que forma parte de la historia. Estuvo encarcelado o irradiado, por decirlo de alguna forma, de la isla por su ideología, por los sermones que hacía la iglesia, ¿no? Eran demasiado liberales para la época. Se actuará en el pedestal y en la talla para devolver el esplendor a una pieza emblemática del patrimonio cultural de la capital palmera. Bueno, y van ahora a ver a Echedei Moreno, que es un joven escritor canario que acaba de publicar su segundo libro. En el primero ya rindió homenaje a Gabriel García Márquez y ahora, con Nervio Séptimo, así se titula, apuesta por poner en valor a todas las personas, independientemente de que, como es su caso, tengan alguna capacidad distinta al resto. Hoy hemos hablado con él. Para Echedei Moreno la vida nunca ha sido fácil. A cada escollo que se le ha ido presentando, él ha opuesto perseverancia. No saca una sonrisa porque su síndrome de Moebius se lo impide. Tampoco ayudan sus problemas en las extremidades, pero no le falta rojo. Se graduó hace 3 años en Filología Hispánica y Literatura y ahora acaba de sacar su segundo libro. Todas aquellas palabras que nos hacían sentir desamparados. Un ejercicio que afronta como una terapia, una sanación, una herramienta con la que describir el mundo, el suyo, el que le rodea las medianías del norte de Gran Canaria y que le permite hablar de lo que más le apetece. Este libro, por ejemplo, que acabo de presentar ahora, en el Nervio Séptimo, es una sanación, es una terapia y una especie de catarsis entre yo, mi persona, y mi nervio, ¿no? Con esto es mirarnos de igual a igual, con nuestras diversidades, para tratar de comprendernos un poco más. Hace 4 años, como ahora, se autoeditó el primero con un guiño a García Márquez. Si pudiera dirigir también un mensaje de esperanza y de conciencia. Ahora navega entre letras por un universo en calma donde mejor expresarse para poder mantener un sueño, escribir sobre todas las personas, sean como sean. Bueno, todo un ejemplo, y con el adelanto de los deportes vamos a Armando Vallejo, que hoy nos va a llevar hasta Estados Unidos. Sí, a Los Ángeles, porque allí se enfrentan hoy Lakers frente a Grizzlies, los Grizzlies de Santi Aldama. Y en ese partido va a ser retirada la camiseta en homenaje a Pau Gasol. Estará ahí Pau Gasol, van a coincidir y escucharemos después a Aldama hablando al hombre al que le comparan, Pau Gasol. Y tenemos en baloncesto hoy Juan Lenovo Tenerife, mañana el Gran Canaria en competición europea, pero además ya hoy se han puesto a la venta las entradas para el derbi entre ambos equipos. En apenas 2 horas se han vendido ya 500 entradas para ese partido en el Santiago Martín. Y esta semana del 8M ponemos el foco en problemáticas específicas de la mujer en el deporte. Hoy un asunto tan duro como el de los abusos sexuales. Tenemos 2 testimonios en el que, por supuesto, la intención es prevenir y denunciar los hechos. Claro que sí, siempre hay que denunciar. Eso es. Armando, muchas gracias. Enseguida con los deportes. Antes un apunte musical, porque 7, 9 y 11 de marzo vamos a poder disfrutar esos días de la ópera Der Berg en el Auditorio de Tenerife. Cuando escuchamos una gran complejidad, porque es verdad que la música es compleja, pero al mismo tiempo es extremadamente comunicativa y nos llega al alma. Con una producción francesa y bajo la dirección musical de Alessandro Palumbo, la Orquesta Sinfónica de Tenerife va a interpretar esta obra estrenada en 1922 y que se considera como la más emblemática del autor austriaco Zemlinsky. Así terminamos. Tengan muy buena tarde. La próxima cita con informativos a las 20:30. Hasta mañana.